hay ocasiones que en esos procesos en las que entramos con cuestiones de salud, Dios también trata con nosotros. Y este fue el caso mío muy en particular. Dios estuvo tratando conmigo en varias áreas y entendí, ¿no?, de que yo sentí que Dios me movió a otro espacio, otro nivel, donde hay cosas que yo no había entendido y nomás no me canso de glorificar al Señor. Por eso ahora que estuve escribiendo parte de lo que había compartido hace 3 semanas y Dios me comenzó a agregar varias cosas que traigo aquí material como para unas 2 horas. Es que para que se abrochen los cinturones, como dicen en los aviones, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno. Gracias. Ayer tuvimos una reunión muy bonita. No sé cuántos de aquí estuvieron ahí en la reunión. Oiga, no, hombre, nos la pasamos, pero muy bien. Había comida. Pero, oiga, en la mesa que nos íbamos, ahí había comida. Abundó la carne, no el espíritu, la carne. Bueno, estamos en el espíritu, pero oye, carne, pollo, oiga, de todos los platillos ahí se lucieron los hermanos, unos asando, otros estaban nomás comiendo, pero oiga, me llamó la atención, no sé si está aquí la hermana, decía, hermano, no me acerque a la comida porque yo soy muy débil. y me gustaba porque ella a nada le dijo que no, pero Dios la bendiga, esa es una bendición. Y al compartir ahora comenzamos a hablar sobre el libro de Efesios y hablamos sobre el capítulo 4 y cómo Dios nos da ciertas reglas para andar en nuestra vida cristiana. Y esto me vino a la mente y me hago una pregunta que muchas veces nosotros hay cosas que son obvias en nuestras vidas cristianas o en nuestra vida cotidiana, mejor dicho, nuestra vida cotidiana. Pero a veces nosotros también, no sé cuántos de ustedes cuando les pregunta a alguien de la familia, ¿no?, ya sea el esposo o la esposa, oye, se me perdieron las llaves, no las encuentro. Y la pregunta del esposo o de la esposa es, ¿dónde las pusiste? Y como dice, pues si supiera dónde las puse, no preguntara, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Oiga, a veces que alguien se cae ¿te caíste? No. Oiga, hay situaciones, ¿verdad? Sí. Otra también, así bien común. Cuando llegamos ahí, ¿no?, y nos recibe la esposa o el esposo y ¿ya llegaste? No, es mi espíritu, ahí no llego, no. Ya llegamos, pero son cosas así ya cotidianas a veces que que aunque no están correctas, pero las traemos nosotros ya en el chip ahí en el programado, ¿no? Y muchas veces con el Señor es lo mismo. Hay cosas que nosotros ya sabemos cómo debemos actuar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, pero a veces le decimos al Señor que si es la voluntad de Él, pero nosotros ya sabemos la voluntad de Dios. Y muchas veces, como no tenemos una respuesta clara del Señor, le decimos, Señor, el que cae otorga, como tú, entonces yo lo voy a hacer. Y a veces estamos haciendo cosas que no debemos. Pero es por eso es importante que entender lo que Dios desea de nosotros. Cuando hay situaciones que nosotros muchas veces nos metemos en problemas. A veces no me gusta poner situaciones personales, pero por ejemplo, mi mamá era una persona bien buena, pero oiga, se pasaba de buena. Hay ocasiones, porque a mí me tocó ver, dejaba ella de comer para que uno de los hijos me gustó eso, y era lo último que quedaba. No, ahí tengo más. No, ya no traigo hambre. Yo creo que muchas mamás son así, ¿no? Con tal de que los hijos coman entonces se dan más allá de lo que es natural y solamente las mamás lo hacen. Pero mamá
en algún tiempo de su vida, ella fumó. No, yo la vi fumar 1, 2, 3 veces y que no la fueran a ver, y sobre todo que llegara mi papá, no, que no la fuera a fumar. Pero ella, ya a sus 50 y tantos años, casi a los 60 años, ella le detectaron cáncer en el pulmón. Y dijeron que era posiblemente por lo que ella había fumado. Aunque fumó poquito, dice, hay ciertos organismos que con poquito tienen. Y hay muchas situaciones que también por nosotros, con poquito, ya nosotros nos contaminamos nuestro cuerpo, nuestro organismo, y a veces en lo espiritual también nos contaminamos para las cosas que vienen. Por eso es muchas veces cuando mamá tuvo el cáncer, entonces se comenzó un tratamiento, pero esa enfermedad hizo que no solamente ella recibiera a Jesucristo como Salvador, sino que ella inició en la familia precisamente, o por a través de ella entró la salvación a nuestra casa. Y ahorita pues gracias a Dios, la mayor parte de la familia son salvas y con 3 pastores dentro de la familia. Y eso solamente lo hace el Señor. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Y una de las luchas que nosotros muchas veces tenemos como cristianos precisamente es la palabra. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a leer, oiga, o viene alguien o pensamos que tenemos que hacer algo, siempre es para no concentrarnos nosotros muchas veces en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros logramos vencer, eso va a ser parte de nuestra vida y vamos nosotros a estar atesorando y recibiendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere. Una cosa que sí hemos entendido es que Dios no está comprometido como nosotros como humanos a estarnos repitiendo lo que tenemos que hacer. Dios nos dice, si tú haces esto, esto te viene bien, pero si no lo haces, estas son las consecuencias también. Y digo que a veces nosotros como humanos, como padres, nuestros hijos andan mal y le estamos repitiendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no. Pero Dios dice, Dios no está establecido. ¿Es esto? Si tú lo quieres, bien. ¿Es malo el Señor? No. Es más, nos está enseñando a que nosotros aprendamos a ser maduros y nosotros entendamos lo que Él quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros, para nosotros hacer su voluntad. Entonces, Él no está comprometido a estarnos repitiendo, tienes que hacer esto, ¿no? Ok, en su misericordia y en su gracia, Él siempre nos da la oportunidad. Cuando nosotros hemos avanzado en una cosa equivocada, siempre nos da la oportunidad para retomar otra vez el camino y volver otra vez a lo que Él desea. En el capítulo 4 del libro de Efesios, empezamos con una exhortación del apóstol Pablo. Dice que andemos como es digno en el llamamiento con que fuimos llamados. O sea, nosotros fuimos llamados con un llamamiento precisamente de la salvación dentro del reino de Dios. Entonces, dice, tenemos que andar como es digno de ese llamamiento que hemos recibido. Cuando dice que es digno, es que nosotros no avergoncemos el evangelio con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Y eso empieza en nuestro hogar. Si nosotros podemos reflejar en nuestro hogar un verdadero cristianismo, va a ser más fácil expandirlo hacia afuera. Por eso el dicho ese que oscuridad, como luz de la calle, oscuridad de la casa, o la casa, eso no debe aplicar en nuestra vida cristiana. Tenemos nosotros que ser luz en nuestros hogares para hacer luz afuera. Entonces, el lugar mejor para practicar, poner en práctica esa vida cristiana es en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Darle el honor, pero eso lo vamos a hablar un poquito más si hay tiempo todavía. Entonces, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, eso es, lo vemos aquí en el capítulo 5. Y hay un dicho muy común que dice, hijo de tigre, ¿qué? Pintito.
Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el ADN de Dios lo corre también con nosotros. Nosotros tenemos el ADN. Entonces, ese dicho debe aplicar también de nosotros. Hijo de tigre, hablando de Dios también. Bendito nosotros. Entonces tenemos que reflejar en nuestra vida al Señor. Entonces, por eso, aunque no hablemos mucho de Cristo con nuestros labios, pero con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con el que nos vean cómo nos relacionamos, la gente nos distinga que somos diferentes a los demás. También dice el versículo 2 de este capítulo que debemos andar en amor, también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando habla aquí de olor fragante, en el original quiere decir ese olor que evita o quita la ira de Dios por nosotros por ser pecadores. Entonces Dios dice, Cristo se entregó con nosotros, dice como una ofrenda y como sacrificio. Dice también que nosotros debemos andar en amor. El amor debe ser parte de nosotros. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros, lo primero que debe abundar en nosotros, ya que Dios es amor, es el amor. Ahora tenemos también que ver entonces qué es el amor realmente, como dice la Biblia. Entonces, el amor debe ser parte de nuestra vida diaria. Pablo habla en el libro de Corintios lo que es el amor, y muchos de ustedes ya lo saben, que él es sufrido, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactante, no se envanece. Entonces, quiere decir que cuando nosotros estamos en amor, ¿podemos tolerar todo? No, porque en el mismo amor, tenemos nosotros que poner límites. Porque si nosotros, por ejemplo, si alguien hace el mal y dice, es que yo lo quiero mucho y en ese amor yo le perdono todo, ok, Dios nos perdona todo, pero si nosotros, muchas veces nosotros nos toleramos situaciones que son comprometedoras para con Dios, lo único que estamos haciendo nosotros es cómplices con las personas que harán el mal. Nosotros tenemos en el mismo amor exhortar. Por eso, si nuestros hijos andan mal, los queremos mucho, les perdonamos, les toleramos, pero tenemos que exhortarlos y decirles, ¿sabes qué? Tú no andas bien. Ahora, muchas veces que los hijos no hacen caso. Mi hermano, gracias a Dios que Dios nos ha dado una herramienta tremenda que es la oración. Si nosotros estamos orando, intercediendo, nos ponemos en la brecha por aquellos de nuestros hijos que aún no son salvos, aquellos hijos que andan mal, mi hermano, tarde o temprano ellos van a reconocer a través del Espíritu Santo. Y hemos escuchado muchos testimonios de personas que inclusive en lugares no gratos para Dios, ahí ellos recibieron a Cristo o fueron movidos para acercarse al Señor. Por eso nunca podemos nosotros dejar de orar. En cierta ocasión me habló un joven, una vez lo platiqué, creo que lo he comentado hace un tiempo, y eran como las 2 de la mañana, yo estaba más dormido que despierto, y me habla y me dice, hermano José Luis, digo, le prohíbo que usted siga orando por mí. Ay, le digo, sí, le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, es que ya no puedo pecar como antes. Así me dice el tremendo. Le dije, qué bueno que me dijiste para seguir orando por ti. Que Dios te bendiga, traigo mucho sueño. Y le colgué. Está enojado porque ya no podía pecar como antes. ¿Qué era? La oración, el Espíritu Santo moviéndose en su vida porque tenía un propósito especial para este joven. Después, con el tiempo, este muchacho entregó su vida al Señor. Por eso es importante nosotros no dejar de orar. Entonces, tenemos nosotros que comenzar a hacer lo que Dios desea para nuestras vidas. Entonces, si nosotros vemos que muchas veces podemos nosotros creer que estamos
haciendo bien a Dios, porque muchas veces somos movidos nosotros en nuestros sentimientos. En nuestros sentimientos, mi hermanos, nuestros sentimientos los únicos que nos van a llevar es a veces a cometer errores. Saúl, el primer rey de Israel, él en cierta ocasión tenía unas órdenes de parte de Dios con un pueblo donde tenía que destruir todo el ganado y toda la situación, porque Dios se lo había mandado. Y él al final de cuentas no lo hizo, y lo hizo a medias nada más. Y cuando llega el profeta y le dice, ¿hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Sí, dijo, y lo hice todo. Dijo, ¿y el bramido que oigo? Dijo, es que separé lo mejor para Dios. ¿Y quién te dijo? Dijo, a Dios más. Dijo, es que para hacer sacrificios, dijo, a Dios le interesa más la obediencia que los sacrificios. Por eso hay cosas que nosotros muchas veces ya traemos por costumbre, por tradición, que no son correctas. Nosotros tenemos que analizarlas a través de la palabra de Dios y comenzar a ver lo que realmente a Dios le agrada. Entonces, es importante no ser oídos sordos a la palabra de Dios, sino escucharla, leerla y aplicarla a nuestra vida diaria. Por eso, mis hermanos, no podemos nosotros manipular tampoco a Dios con nuestros argumentos. Muchas veces a nuestras mamás o a nuestros papás los podemos engañar. Hay jóvenes, cierta ocasión me llegaron unos jóvenes, 2, 3 jóvenes a platicar conmigo. Y me dice, pastor, venimos primeramente para decirle que nos perdone y para decirle que anoche anduvimos haciendo cosas que no debíamos. Y nos juntamos y no me dicen todos los que nos juntaron, ¿no? Y el que dirigió todo, me dicen quién dirigió todo, ¿no? Dice, y nos echamos unas copas. Ya pues le subieron, ¿no? Oiga, hicimos esto y luego al de los hot dogs no le pagamos y este muchacho lo insultó y todo. Ay, ¿cómo estuvo? Pero ya le pedimos perdón a Dios y queremos que usted también sepa también, digo, por si acaso le llega el chisme. Ya ves que muchas veces le revela el Espíritu Santo y antes que le revele el Espíritu Santo, pues nosotros queremos. Dije, entonces vienen con la conciencia tranquila. Sí, ellos habían dicho, al pastor le revela el Espíritu Santo, mejor vamos y le decimos nosotros, para que no nos vaya tan mal. Y entonces yo hablé a uno de al papá del que no estaba ahí, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Oye, ten cuidado con tu hijo. Vinieron a decir los muchachos anoche que anduvo así. Y me dice, y se molestó. Pastor, mi hijo no es así, yo lo conozco. No, yo te digo nomás lo que me dijeron, ¿no? Ten cuidado. No, está equivocado, usted está equivocado, pero molesto, usted está equivocado. Mi hijo no es así, nena. Como a los 2, 3 días, no, viene con el hijo. Dijo, lo traigo aquí para pedirle perdón por la situación. Le dije, pues tienen que restituir lo que hicieron. Vayan con la persona que no le pagaron y que le insultaron, vayan y páguenle y pídanle perdón a esa persona, ¿no? Cuando nosotros cometemos un error, tenemos que ir a restituir también, sobre todo en ese caso. Entonces, tenemos que entender que Dios no se le pasa nada. Por eso la misma palabra dice, no os engañéis. Dios no está no puede ser burlado o no está siendo burlado, dice una versión. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si nosotros sembramos un manzano, no esperamos que nos dé peras o naranjas, nos va a dar un manzano. Así en nuestra vida diaria, en la vida espiritual, si nosotros segamos algo que no conviene, eso es lo que vamos a recoger. Entonces, mi esposa, hay un dicho, dice, ¿qué tanta culpa tenemos de lo que padecemos? Por eso muchas veces en la vida cristiana no avanzamos o estamos detenidos en nuestra vida cristiana porque no hemos quitado de nuestra vida aquellas cosas que nos están estorbando. Había una mamá, o tenía un amigo, y decía, mi mamá es bien sabia, decía. Mi mamá es bien sabia, dice, yo ando, a veces me tomo unas copas o fumo, ¿no?
Y mamá, después, al día siguiente, está platicando conmigo y en la práctica me dice, oye, ya no tomo, ya no fumes. Oye, fíjate que las mujeres tienen un noble sentido, ¿no? Y después pasa el tiempo y se casa él y después me dice, ya entiendo lo que le pasaba a mi mamá. Mi mamá tenía un problema con los ojos, aparente. Y cuando yo llegaba, siempre me decía que le revisara el ojo. Entonces yo me acercaba a revisarle el ojo y ella me olía. Pero no me decía nada. Hasta el día siguiente me sentaba y me decía, mira, y esto otro. Dice, yo pensaba que es el sexto sentido de las mujeres, ¿no? Pero no era la sabiduría de mi mamá. Entonces, no andaba con que le soplara el ojo ni nada. No, nomás, chécame el ojo, fíjate, anda molesto. Cuando llegaba así en la noche o muy noche, ¿no? Entonces, con Dios no se le pasa nada. Dios nos está viendo, pero Dios nunca está como a veces que dice, con un garrote para ver qué estamos haciendo para estarnos golpeando. Si no dice, ¿sabe qué? Ustedes solo se van a golpear. Si ustedes no hacen eso, se van a meter en este lío. Pero por eso yo siempre nos estoy mostrando otro camino. Ahora, muchas veces que nosotros ya hemos avanzado en cosas que no debemos, solamente regresando al Señor, pero muchas veces, hermanos, en eso hay consecuencias. Hay consecuencias. Por eso tenemos mejor no actuar en las cosas que no debemos. Decía un joven, decía a su novia, y yo conocí a ese joven y conocí a la novia también, y le estaba proponiendo, se iban a casar y se estaban proponiendo tener relaciones antes del matrimonio. Y decía, no, decía, mira, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Le dije, no, hijo, así no es. La palabra de Dios dice que nos esperemos hasta el matrimonio. Ya en el matrimonio, ya, entonces sí. Pero ahorita no trates de convencerme con esas astucias que no es correcta. Dice en el versículo 3 de este capítulo que estamos leyendo, el 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, que no se diga entre nosotros, no solamente que no lo practiquemos, sino que no sea tema de nuestra conversación. Muchas veces entre los jóvenes y a veces en los adultos, ¿no? Comenzamos a hablar de situaciones que alguien lo está practicando, y a veces hasta con todo lujo de detalle. Eso no conviene porque contamina nuestra mente. Y hay personas que les afecta en su espíritu, como dice aquí la palabra, si nosotros estamos hablando de cosas que no convienen. Tenemos nosotros que, precisamente, nosotros poder distinguir y también nosotros poder limpiar lo que es bueno para nuestra conversación y lo que no conviene. Hay cosas que muchas veces nosotros, con nuestra mente humana, con nuestra mente carnal, con nuestra mente pecaminosa, aún podemos sacar ciertos tipos y a veces hasta reírnos de situaciones o hacer comentarios. Aquí la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Esas cosas no se deben ni de comentar. No es igual que decía, ¿sabes qué? Se está haciendo esto, está incorrecto. Pero ya cuando comenzamos a dar todo lujo de detalles, mi hermano, eso es malo para nosotros. Nos contamina. Y cuando nosotros somos contaminados en nuestro espíritu, mi hermanos, en lugar de avanzar, nosotros retrocedemos en nuestro caminar en el Señor. Por eso tenemos nosotros que filtrar la palabra, filtrar lo que conviene hablar, lo que conviene decir, ¿no? Hay cosas que ni convienen, ¿no? Hay cosas que las personas están comentando. A veces me vienen a veces algún hermano, que el hermano fulano, ok, le digo, no me detalles, ¿no? Ya con lo que me está diciendo ya es suficiente. No quiero que me contaminen. Entonces, eso es bien importante. Dice, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos platicando? ¿Qué es lo que nosotros estamos conversando con las otras personas?
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En el versículo 5, el apóstol Pablo sigue recomendando que hay palabras deshonestas, hay necedades, hay truhanerías que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracia. Entonces, truhanerías, ¿qué son truhanerías? Aquí lo que estoy diciendo es que no hay conducta obscena, no hay necio hablar. Y dice, la truhanería son chistes groseros. Uno como cristiano, mis hermanos, los chistes, sobre todo los en doble sentido, aunque dice a veces que es de pepito, no que sean de acá, eso no debe estar en nuestras conversaciones. Cuando, no sé todavía ahorita, pero cuando en mi juventud, cuando estaba más joven, en mi juventud, ¿no?, muchas de las palabras que se decían, muchas de las cosas que se hablaban eran con doble sentido. Y era para reírnos. Aquí está precisamente, ¿no?, lo que nos está diciendo. ¿Sabes qué? Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos nosotros hablar en dobles sentidos. Y más o menos, más sobre todo si el doble sentido va con un sentido malo, grosero. Nunca tenemos nosotros insultar o que en nuestra práctica podamos meter a otra persona en lugar para hablar mal de ella o para reírnos de otra persona. Si nosotros vamos a hablar a otra persona es para bendecirla. Esa es nuestra vida como cristianos. Nuestra vida como cristianos es bendecir a la gente. Es que me hizo, bendícelo. Pero es que, oye, que me estaba diciendo, bendícelo. No más lo bendice, no, bendícelo, óralo y bendícelo. Les comentaba la vez pasada cuando la Santa Cena, que precisamente el próximo miércoles vamos a tener a la hora de la oración Santa Cena. Yo les decía, no, cuando vi, gracias a Dios que yo no puedo decir alguien me cae mal, ¿no? Pero yo cuando alguien no me caía muy bien, yo lo buscaba. Si tenía que invitarlo a un café o a comer, lo invitaba a comer. Es que le decía, es que ¿por qué me va a caer mal? No tiene por qué caerme mal. Entonces yo iba y lo buscaba, lo invitaba a comer, ¿no? Oiga, para quitar esas cosas que podría haber dentro de mí, para que la otra persona, oiga, o tener una barrera contra la otra persona, ¿no? Entonces, ahora, hay personas que realmente no convienen tenerlas cerca, ¿no? Sobre todo, digo, si nosotros sabemos el tipo de vida y que no quieren cambiar. Cuando nosotros nos acercamos a una persona, es para bendecirla y para que la persona escuche de Cristo y se acerque al Señor. O sea, nosotros tenemos que ser influencia en las demás personas. Por eso que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Siempre tenemos que tener en mente eso. Por eso tenemos que tener influencia en los demás. Influencia en las demás. Entonces, dice, vamos a avanzar. Fíjate, apenas voy en el versículo 4. Y al rato llegamos a lo de los maridos, la mujer sujeta a su marido. Amén. Un marido y 5 mujeres. Oye, nomás. Ok. Dice el versículo 5. Porque sabéis esto. O sea, al saber esto quiere decir que con certeza nosotros conocemos que ningún fornicario o inmundo o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, si nosotros practicamos la fornicación o la inmundicia, la idolatría, no tenemos herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estaba escuchando un reportaje de Billy Graham. Billy Graham, algunos de ustedes lo conocieron.
Ha sido uno de los más grandes predicadores que ha tenido Estados Unidos. Mucha gente llegó a los pies del Señor a través de él. Y ya a sus 90 y tantos años, él decía, con certeza estoy buscando, dice, estoy esperando el día que yo esté con el Señor. Una seguridad, yo estoy esperando ese momento, ¿no? Y fue hasta los 99 años, dice, y de muerte natural. Entonces, pero fue un hombre que dejó una huella y muchas almas para el Señor. Entonces, ¿qué es nuestro pensamiento? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos? Versículo 6. Me estoy yendo un poquito rápido. Nadie os engañe con palabras vanas. Palabras vanas que son palabras huecas. Dice la Biblia que de lo que nosotros hablemos vamos a dar cuenta en el cielo, delante del Señor. Porque, oiga, en lo que nosotros hablamos hay poder para edificar o poder para derrumbar, poder para construir o para destruir. Nosotros podemos levantar a una persona o la podemos destruir. Nosotros inclusive a nuestros familiares, a nuestros hijos. Pero siempre recomiendo a los padres, bendigan a sus hijos. Desde chiquitos, bendígalos. Si son tremendillos y todo, oiga, dele gracias a Dios porque son tremendos. Porque, oiga, eso es lo que le dice el reino de Dios. Esos que son tremendos desde chiquillos, ellos van a ser tremendos cuando le estén sirviendo al Señor también. Y los que son más tranquilos, déjenlos también, porque esos van a ser buenos maestros, van a ser buenos predicadores, van a estar enseñando. Es que los que somos predicadores somos más tranquilos. Dice mi mujer que lo compre el que no la conoce. Hay un predicador, Joe Rosa, algunos de ustedes lo conocen, tremendo el hermano, Joe Rosa, ya está en Estados Unidos ahorita, ¿no? Y su esposa es Ada Rosa, ¿no? Y también los dos predican tremendo, muy bonito, ¿no? Pero el hermano Joe Rosas es uno, oiga, está predicando, oiga, y nos tiene todos riendo. Está predicando, la palabra nos tiene todos riendo. Pero comienza a cerrar, y terminamos todos llorando. Es una gracia que tiene el hermano, ¿no? Y le dicen a la hermana, dice, ay, usted, hermana, qué lindo usted, dice, con el hermano Joe, dijo, ni se aburre, y oiga, qué padre la de pasada, dijo, se los presto una semana, dijo. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos carácter. Ok, vano son palabras vacías, que es irreal, que no tiene existencia verdadera. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipo de palabras estamos nosotros usando? ¿Por qué dice? Porque en estas cosas viene el aire de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso es bien importante con quién nos juntamos, qué practicamos, insisto, ¿no? No estamos edificando, ¿no? No quiere decir que no vamos a hablar temas de aquí, de todo va a estar siempre hablando de Dios. Hay cosas naturales que estamos hablando, ¿no? Pero que todas ellas llevan sentido, lleven peso para nuestras vidas. Por ejemplo, ¿sabe qué, hermano? A veces, por ejemplo, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa con el templo del Espíritu Santo? Tenemos que cuidar nuestro templo. No debemos fumar, no debemos tomar. Perfecto. Pero ¿qué pasa con los 20 tacos que haces en la mañana todos los días? Y luego un refresco ese grandote así, todo. Y luego a la mediodía, oiga, ¿qué es lo que está pasando, no? No tomamos, no fumamos, pero ¿cómo comemos, no? Entonces, muchas veces no estamos cuidando nuestro cuerpo. Conocimos, le digo, no sé si lo prediqué el miércoles, conocimos
a unas muchachas francesas. Ahí, fuimos a Guadalajara a una boda. Mi esposa tenía que cantar con la boda del sobrino. Fuimos ahí, ida y vuelta nada más a cantar y bueno, ella cantó, yo no. Eso no ha sido muy fuerte nunca. Y nos encontramos a dos francesas, son muchachas. Una de ellas, la más jovencita, debe tener sus 75 años. Las muchachas. La otra, 86 años. La de 86 años, esa era una hermana así, chaparrita. Dice ella, no hablamos mucho porque no me alcanzaba el francés para hablar. No se crean, ella hablaba español, ¿no? Español y hablaba en inglés también. Entonces, ahí estábamos, hicimos una combinación entre los dos. Entonces, ellas, dice la otra, dice la más chica, decía, pero 86 años, porque decía, a mí me gusta salir en bicicleta, pasear en bicicleta. Y vamos a las pirámides, pero me gusta subirme, dice, fuimos a las pirámides del Sol y a los 86 años. Anda con una muchacha, dijo, pero ¿saben qué? Dice, era delgadita, dice, pero no come carne. Ah, no, dijo, yo me cuido mucho en mi alimentación. Dice, la base para durar muchos años es una buena alimentación, dice, y escuchar buena música. La Biblia dice, mis hermanos, que nosotros queremos tener muchos días que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Pero si nosotros descuidamos nuestro cuerpo físico, aunque Dios quiera darlo a muchos años, nosotros disminuimos la edad precisamente por no cuidarnos. Entonces, tengamos cuidado en la alimentación, en lo que nosotros comemos, en lo que nosotros fuimos a ver al hospital, al hermano Rosco, y llegamos y nos encontramos un hermano ahí en la puerta, hermano de otra congregación. Dice que estaba con una hija ahí de 23 años con problemas del riñón. 23 años la muchacha. Después llegamos a la cama donde está el hermano que lo acaban de cambiar. Estaba otro hermano con su papá con problemas de riñón. A mi hermano esta semana le quitaron un riñón. Oiga, y estaba hablando con el urólogo y decía, es que uno de los problemas con el riñón es aquellas personas que fumaron, otro es sobrepeso. Cuando tenemos sobrepeso podemos tener problemas de riñón. Eso fue, dijo el urólogo, se los paso, se los comparto, mis hermanos. Entonces, cuidemos nuestra alimentación. Queremos estar muchos años aquí, pues, aunque delgaditos todos se imaginan todos ahí. Que no necesitan ni abrir toda la puerta, nada más de tantito y todos pasamos para ahí. Entonces, estamos hablando de la palabra, ¿no? Que muchas veces podemos cumplir en una parte, pero en otras la descuidamos. Entonces, el versículo dice, no seáis pues partícipes con ellos, o sea, con los hijos de desobediencia. Las malas compañías, dice Pablo en Corintios, corrompen las buenas costumbres. Y aquí un dicho mexicano, el que se junta con lobos, oye, aprende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros? ¿Con quién nos estamos juntando nosotros? Lean Proverbios capítulo 1. Ahorita no, ustedes lo hablan en su casa. Uno de los versículos, el versículo 5 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No andes en caminos de ellos, aparta tu pie de sus veredas. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué tanto es tantito? No te van a ver el pastor. Aquí no están los hermanos. Oiga, a veces nos ponen tantas cosas así muy atractivas para que nosotros callemos. Y dice, no, ¿sabes qué? Aparta tus pies de sus veredas. Porque la misma palabra nos dice, porque en otros tiempos éramos tinieblas, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, ahora dice, somos luz en el Señor. Por eso debemos nosotros andar como hijos de luz. Dice,
Vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. O sea, nosotros tenemos que ver, hermanos, y eso vuelvo otra vez a repetir, que es muy importante el medio donde nosotros nos estamos desenvolviendo. No quiere decir que nos vamos a salir del mundo, no quiere decir que no vamos a estar conviviendo con los del mundo, sino que seamos influencia para el mundo. Muchas veces nosotros, nuestros compañeros de escuela, de trabajo, muchas veces nos dicen, oye, quiero que ores que oren ahí en la iglesia, ustedes están más cerca de Dios, ore por mí, ¿no? Porque tengo una necesidad, una enfermedad y todo, ¿no? Y a veces yo les digo a los hermanos, ¿quieren que oración? Que vengan y oramos por ellos, todos oramos por ellos. Si realmente quieren, que vengan aquí y vamos a orar por ellos. Yo no tengo ningún problema por orar por una persona, ¿no? Pero qué hermoso es cuando vienen aquí y nosotros podemos no solamente orar por ellos, sino compartirle la palabra de Dios, compartirle el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos, es una oportunidad para que ellos cambien y cambien desde las tinieblas donde están, que a veces no entendemos qué es las tinieblas, y es precisamente tinieblas es estar fuera de la voluntad de Dios y entrar a su luz admirable. Entonces, tenemos nosotros que movernos como Dios desea. Dice, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas, o sea, aquellas obras que no tienen fruto de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzosos son hablar de los que ellos hacen en secreto. Vuelve otra vez a repetir que tengamos cuidado con lo que nosotros conversamos. Tenemos que mantenernos nosotros firmes, mi hermano. Ahorita desgraciadamente hay mucha oposición para las cosas de Dios. Mucha oposición de las cosas de Dios. Si ustedes ven la televisión, las noticias, oiga, a veces yo me molesto, ¿no? con los comentaristas, ¿no? Porque ellos están a favor del matrimonio gay, que se adopte, y si alguien habla mal, oiga, comienzan a atacarlo bien, pero bien feo en la televisión. Le digo, Señor, le digo, esa es la mentalidad que se está impartiendo ahorita para que la nueva generación vaya aceptando todos esos conceptos diabólicos, porque no puedo llamar otros conceptos diabólicos, y que sean parte de su vida. Para que cuando vengan, crezcan nuestros hijos, si no están instruidos en la verdad, a través de nosotros, con una buena enseñanza, oiga, vean todo eso que es normal. Que se casen las personas del mismo sexo, que adopten niños, que hagan esto y que esto. Todo es normal, ¿no? Pero eso no es correcto. Por eso la iglesia, nosotros somos los representantes de Cristo en esta iglesia, aquí en la tierra. Eso no se nos debe olvidar. Nosotros somos los representantes de Cristo en esta. Nosotros somos puestos aquí para dar luz, para cambiar los ambientes, transformar los ambientes y que haya una nueva esperanza. Hay cantidad de gente que está necesitada. Unos han escuchado la palabra de Dios, otros, toda transversal, tienen su religión y que no saben del evangelio. Hay cantidad de gente que han venido aquí, que han escuchado la palabra de Dios y dijo, oiga, pues ¿dónde estábamos nosotros? Ellos nos han dicho, ¿dónde estábamos nosotros? No sabíamos nada de esto. Oye, la Biblia tiene muchos años que se escribió, pero todavía no llega el conocimiento de la palabra de Dios a mucha gente. Y nos corresponde, tenemos nosotros la obligación, el compromiso, nosotros de instruir, de enseñarles en la palabra de Dios, hablarles a otras personas. Ayer en la reunión que tuvimos ayer, oiga, de perdido había unas 10 gentes nuevas. Cuando menos 10 gentes nuevas. Dijo este hermano, yo invité a esta familia, oye, hay una familia. Estas familias son nuevas, oye, hay otra familia. Como 10 gentes nuevas de gente que está llegando aquí a la iglesia.
Y están aquí, ¿por qué? Porque alguien los invitó. Si nosotros vemos en nuestras familias, en nuestras amistades, tenemos gente que necesita mucho al Señor, pero que no hemos hecho nosotros el contacto con ellos, es que ¿qué van a decir? Lo único que que pueden decir es que no. Pero tenemos nosotros primeramente, ¿no?, hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en aquello que hemos creído. Hermanos, si ya van 50 minutos que estoy hablando, y en serio, vamos apenas en el versículo 12, y no llegué todavía a las mujeres sujétense a sus maridos. Que está bien interesante, bien importante, porque, oigan, nos tumba todo el concepto que a veces tenemos, ¿no? De que sujétate, no. Sujétate tú a Dios. Primero el marido se sujeta a Dios, y entonces si la mujer, oiga, solita debe decir, pues sí, este hombre pues lo que está sujeto a Dios, puro amor. Oye, de tonta va a decir la mujer, no me sujeto a mi marido, ¿no? O no me estoy en la cobertura de mi marido, ¿no? ¿Por qué? Porque él me va a amar como Cristo amó a su iglesia. Que si hay una situación, va a preferir morir él que algo me pase a mí. ¿Verdad, maridos? Gracias, hermano. Oí un amén, pero no supe dónde. Ok. Ese más esto es un estudio, hermano, y si realmente traigo ahí todavía, creo que el próximo domingo podemos seguir compartiendo la otra parte. Entonces, pero sí dice, despiértate tú que duermes, dice el versículo 14, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo sigue siendo la luz del mundo. Amén.